Este podcast reflexiona sobre el papel esencial que desempeñan la epistemología y la filosofía en la educación. A partir de una mirada crítica y reflexiva, se analiza cómo los fundamentos epistemológicos permiten comprender la construcción del conocimiento, sus métodos, alcances y límites, mientras que la filosofía ofrece el marco ético, político y cultural que orienta la práctica educativa. En el primer capítulo de este podcast, la docente de Ciencias Naturales, Melissa Trejos Ceballos, y la docente orientadora, Juliet Ríos Monsalve, nos enseñaran de manera cálida y contextualizada las relaciones y aplicaciones de la filosofía y la epistemología en entornos educativos, rurales y urbanos. Bienvenidos a este capítulo. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Educar desde la filosofía y la epistemología, un espacio donde reflexionamos sobre cómo el pensamiento filosófico y la comprensión del conocimiento pueden transformar la práctica educativa. Soy Melissa Trejos, docente en Ciencias Naturales en una institución educativa pública de Yumbo, Valle del Cauca, y hoy me acompaña Juliet Ríos, docente orientadora de un colegio rural de Pereira. Juliet, gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ti, Melissa. Me alegra poder compartir experiencias desde el trabajo que realizo con los integrantes de la comunidad educativa en el campo, donde la educación tiene sus propios retos, pero también tiene una enorme riqueza humana y cultural. Juliet, cuando pensamos en la enseñanza, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el papel de la filosofía. Sin embargo, como plantea Paitán en el texto Importancia de la filosofía en la educación del siglo XXI, no sé si te has leído ese texto, Juliet, la filosofía nos ayuda a comprender el sentido del acto educativo y a preguntarnos el por qué y el para qué enseñamos. Exacto, y en los contextos rurales eso se siente mucho. A veces la escuela se convierte en el único espacio donde los estudiantes pueden cuestionar su realidad, entender el entorno y proponer soluciones, pero la filosofía nos muestra que las respuestas no son cerradas, sino que abren caminos de diálogo. Exacto, y es ahí donde se conectan las ciencias también. Pues yo enseño ciencias y enseñar ciencias naturales no es solo hablar de fórmulas o de teorías, es formar personas capaces de pensar, razonar y actuar con ética frente a su entorno. Desde la orientación escolar, yo pienso que la epistemología es ese puente entre la teoría y la práctica. Andrade 2024 lo refleja muy bien. Él plantea que la epistemología educativa nos permite analizar cómo se construye el conocimiento y cómo adaptamos la enseñanza a esos cambios sociales y culturales del entorno. Sí, en ciencias eso es clave. La epistemología nos recuerda que el conocimiento no es estático. Está en permanente revisión, como cuando un estudiante le formula una hipótesis y luego se da cuenta de que tiene que cambiarla, pero eso lo hace a partir de la evidencia. Además, el paradigma del pensamiento complejo de Morin nos invita a ver la educación como un sistema vivo, donde todo está interconectado finalmente, la naturaleza, la sociedad, la cultura. Totalmente, Melissa. Sí, te comparto pues en lo rural, integrar los saberes tradicionales con conocimientos científicos es una forma de reconocer la diversidad epistemológica y valorar la experiencia comunitaria como fuente válida de conocimiento. Específicamente en la institución educativa Combia, que es donde trabajo, se están desarrollando proyectos pedagógicos de aula desde el enfoque agroecológico que precisamente pretende rescatar esos saberes. Sí, aquí la filosofía, Juliet, y la epistemología se traducen en práctica pedagógica. Pues como dice Freire, el docente debe ser un mediador del conocimiento, alguien que enseña a pensar y no solo a repetir. Bueno, y también el docente debe tener en cuenta la dimensión emocional. En mi rol como docente orientadora veo que el pensamiento crítico se construye cuando el estudiante se siente escuchado, cuando su voz tiene valor. No se trata solo de enseñar contenido, sino de cultivar autonomía y conciencia social. Pues mira, Juliet, que
En las clases de ciencias yo intento eso. Yo intento que mis estudiantes comprendan que la observación, la experimentación, la reflexión van juntas. Pues, por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático, no solo vemos los datos, sino que también tratamos de ver cómo el fenómeno afecta a las comunidades, qué decisiones éticas podemos tomar, pues y todo esto basado como en que ellos se den cuenta de que es necesario tener esa conciencia social, pero también que ellos pueden aportar. A mí me parece, Melissa, que esa mirada es fundamental. Andrade 2024 propone que el docente desarrolle habilidades para analizar críticamente las estructuras de poder y conocimiento que hay detrás de sus sistemas educativos. En lo rural específicamente eso significa reconocer desigualdades, pero también fortalecer la voz de los jóvenes como agentes de cambio. Sí, Juliet, el gran reto que enfrentamos entonces ahora es enseñar en un mundo cada vez más complejo, donde la información abunda, pero el pensamiento crítico escasea. Sí, así es. Andrade 2024 habla de la necesidad de integrar la inter y transdisciplinariedad, y eso en la práctica significa trabajar juntos, docentes, orientadores, familias y comunidad. En lo rural, por ejemplo, el conocimiento no se queda en el aula, sería pues inaudito, sino que se aplica en el campo, en la siembra, en la convivencia diaria. En lo urbano, pues yo estoy en un sector urbano bastante industrializado. El desafío es no perder el sentido humano en la ciencia, pues porque la epistemología nos invita a repensar nuestras prácticas, a integrar la tecnología de manera reflexiva y a formar estudiantes capaces de unir el saber con la acción transformadora. Bueno, yo pienso que para ya finalizar es tener en cuenta que lo que necesitamos son escuelas que enseñen a vivir, a pensar y a convivir con el otro desde una educación ética, inclusiva y liberadora. Qué valioso todos los aportes que nos das, Juliet, el día de hoy. Muchas gracias por compartir esta conversación tan enriquecedora. Hoy reafirmamos que la filosofía y la epistemología no son conceptos abstractos, sino herramientas vivas que dan sentido a nuestra práctica educativa. Muchas gracias a ti, Melissa, también a las personas que nos escuchan. Creo que coincidimos en algo tan esencial, ya que educar no es solo enseñar conocimiento, sino también, y lo más importante, pienso yo, construir humanidad. Así es, les agradecemos por escucharnos y los invitamos a seguir reflexionando sobre cómo podemos desde nuestras aulas y comunidades hacer de la educación un espacio de pensamiento, libertad y transformación. Una invitación a pensar la educación desde la filosofía y la epistemología. Comprender, cuestionar y transformar el conocimiento como un acto de emancipación y conciencia crítica. Créditos Podcast, realizado por Juliet Ríos, Monsalve, Melissa Trejos Ceballos.